¿Sabías que el 8 de diciembre es una fecha muy importante para el rock? Porque sucedieron, entre muchos otros acontecimientos, tres particularmente que para mí, obviamente, son fundamentales, cruciales. 8 de diciembre de 1943 nace en California este señor, que acá lo estoy mostrando, James Douglas Morrison, en Florida. En Florida nace en el año 1943. Un 8 de diciembre de 1980, a los 40 años, es asesinado John Winston Lennon. Acá está, bueno. Y también un 8 de diciembre, lo que son esas trágicas casualidades o causalidades, del año 2004, hace exactamente 21 años, es asesinado en pleno concierto con Damage Plan, su entonces banda post-Pantera, Dimebag Darrell, uno de los guitarristas más importantes de la escena metalera mundial, que marcó también todo un quiebre dentro del metal, del group metal, como llamaban algunos, o thrash, como quieran llamarlo, con Pantera, para mí una de las bandas más influyentes e innovadoras dentro del metal. Se iba el gran Dimebag Darrell, muy joven. Acá muestro una Madhouse, una entrevista que le hicieron a él y a Vinnie Paul, año, ya lo digo, bueno, ya me va a aparecer el año por ahí, creo que es 1998, si la memoria no me falla. No aparecía acá en la Madhouse, salía 5 pesos la revista. Dimebag 38 años tenía. Pero bueno, en 1943, como decía, en Florida, nacía James Douglas Morrison, Jim Morrison, uno de los artistas más icónicos, influyentes, transgresores también, en ese momento del rock, que marcó a muchas generaciones, sigue marcando a muchas generaciones. Esta es una foto icónica. Hay fotos que realmente, como decía hace un rato y valga la redundancia, son icónicas. Esta es una, fotos de Sid Vicious, de John Lennon, Mick Jagger, Paul Simon estrellando su bajo, que, bueno, foto que luego sería la mítica portada de London Calling de los Clash, John Lydon. Hay fotos que son icónicas y bueno, esta es una de ellas. Jim Morrison, que fue a parar, fue uno de los que en ese momento tan álgido y convulsionado del rock, fines de los 60, principios de los 70, pasó a formar parte del trágicamente célebre, o tristemente célebre, como diría Eduardo de la Puente, Club de los 27, porque entre el 67 y el 71, si la memoria no me falla, mueren Brian Jones, Janis Joplin, antes de Janis, Jimi Hendrix y Jim Morrison. Y bueno, y Otis Redding estuvo ahí 26 años y casi 27. Bueno, Jim Morrison, que como decía, dejó un legado inconmensurable. Hoy estaría cumpliendo 82 años. ¿Cómo sería Jim Morrison a los 82 años? Está ese mito urbano que está viviendo en una isla de no sé dónde. Bueno, el famoso Elvis está vivo también, por citar otro caso. Ese podríamos decir que es la efeméride más luminosa. Como todos sabemos, un 8 de diciembre de 1980, hace exactamente 45 años, le quitaba la vida al gran John Lennon este tipo llamado Mark David Chapman, un tipo que originalmente le habían dado 20 años de cárcel y luego se la extendieron a perpetua. El tipo siguió apelando, afortunadamente no creo que vuelva a salir, no sé la edad que tiene este sujeto, que le disparó 5 veces en la espalda a John Lennon. Estaba volviendo junto a Yoko al edificio Dakota en Nueva York, en donde estaba viviendo. Antes, a la tarde, este sujeto, Chapman,
le había entregado una copia de Double Fantasy, el último disco que sacó Lennon, que había salido el 17 de noviembre, menos de un mes antes, el que tiene I'm Losing You, que es un temazo, Beautiful Boy, dedicado a John, el hijo que tuvo con Yoko Ono, Just Like Starting Over, otro temazo. Bueno, lo firmó y el tipo se quedó esperando con un ejemplar del Guardián entre el Centeno, un libro clásico de J.D. Salinger, que lo leí, que es muy bueno. Y ahí, cuando Lennon estaba ingresando a la noche, a las 22:50 aproximadamente, bueno, cometió lo que ya todos sabemos. Fallece Lennon en el trayecto al hospital y bueno, fue o es una fecha aciaga, una fecha tremenda que bueno, que marcó la historia de la música, porque los Beatles, te gusten o no, marcaron absolutamente el ritmo de la música y están a la altura de Beethoven, Mozart, de todos aquellos que dicen, bueno, son grandes músicos que cambiaron el rumbo justamente de este arte. Bueno, los Beatles lo hicieron. Este señor Chapman fue condenado el 24 de agosto de 1981, como decía, a 20 años de prisión, pero cuando llega el momento, después de varias apelaciones pidiendo libertad condicional, todas fueron rechazadas sistemáticamente y el tipo sigue pugnando su pena, no sé, creo que tiene como 70 y pico de años. John Lennon tenía 40, era recontra joven, hoy Lennon tendría 85 años, o sea, no sé, uno piensa cómo sería Lennon una ucronía, no se puede saber. Bueno, acá, en esta colección, John Lennon, Yoko Ono, Milk and Honey, que no recuerdo bien quién lo sacó, pero estaba muy bueno, sale por EMI y Alfaguara, que es un librito que trae canciones, obviamente, de Lennon junto a Yoko. Acá hay una frase muy interesante que dice, de este librito, que lo comenta Yoko, lo comentaba, Lennon aprobaba especialmente esta orientación musical, la disco music, como decía, dice en un párrafo anterior, ya probada con la producción de Walking on Thin Ice, caminando sobre hielo fino, sería la traducción, o hielo delgado, el tema que estaban mezclando el 8 de diciembre de 1980. Estaban mezclando este tema que iba a tener una orientación disco, bueno, y este sujeto Chapman, bueno, ya sabemos lo que hizo. Bueno, Juan Alberto Badía, un Beatlemaníaco de primera mano, de la primera ola. En este libro muy interesante, si sos estudiante de comunicación social o te gusta el periodismo, En mi vida te lo recomiendo, de Juan Alberto Badía, muy, muy interesante autobiografía con un prólogo de Sergio Marchi. Y acá comenta Juan Alberto, además de grandes creaciones como Badía y compañía, Imagen de Radio, su pasión por los Beatles, la llegada de los Beatles truchos, que lo había traído Alejandro Romay, y acá aparece en esto que se llamaba The Battles, que era como una, me imagino, como una puesta en escena, haciendo de John Lennon, que era, bueno, John Lennon era para Juan Alberto como el Beatle, todos, pero bueno, sentía una particular aprecio por John Lennon, que también comentaba Juan Alberto que él estaba viajando en un taxi cuando se enteró del suceso trágico, obviamente, del 8 de diciembre de 1980 y que quedó petrificado, azorado, sin poder reaccionar, porque, bueno, fue una noticia durísima, durísima. Y acá, bueno, El fabuloso mundo del rock, este libro muy interesante con alguna data de Nora Bonis, Oche Califa y Trini Vergara, las ilustraciones de Andrés Casioli, maestro que fue el responsable de las ilustraciones de la icónica revista Humor y de la UMI. Y yo me acuerdo que era chiquito y mis viejos me compraban la UMI y la Sex Humor, ¿no? Y bueno, y acá aparece John Lennon, un dibujo un poco más
cercano sería a los fines de los 70, ¿no? Y acá hay podríamos decir como un pie de página interesante que dice, cuando a principios de los años 70 Lennon quiso mudarse a Nueva York, donde lamentablemente terminó por el acto de este criminal llamado Mark David Chapman, cuando Lennon quiso mudarse a Nueva York, enfrentó varias trabas para conseguir su visado, ya que algunos políticos le temían a sus manifestaciones pacíficas. Una locura, un oxímoron, temer a las manifestaciones pacifistas. Bueno, típico de políticos. Finalmente consiguió la visa y una vez instalado en los Estados Unidos organizó campañas a favor de la paz. Al poco tiempo las autoridades le otorgaron el título de persona no grata. Pero como una medalla lo luzco si se da esto. Bueno, y el otro, eso fue un 8 de diciembre de 1980 y un 8 de diciembre de 2004, 24 años después, el que se nos iba era este señor, con 2 años menos que John Lennon, 38 tenía, el señor Dimebag Darrell, guitarrista crucial en la historia de Pantera, bueno, creador junto a su hermano Vinnie Paul de Pantera, ni más ni menos cuando eran pibitos, preadolescentes, 12 años tenía cuando se arma la agrupación. Darrell Lance Abbott, ese era su nombre, pero bueno, Dimebag Darrell lo vamos a conocer mundial y universalmente por ese gran apodo. En el caso de Dimebag, él estaba presentándose ahí, entrando ya para tocando las primeras estrofas del primer tema en Columbus, en un show en Ohio, Columbus, Ohio, y aparece un desquiciado, como bueno, se da una especie de analogía con Chapman y Lennon, y este desquiciado, que era un ex marín totalmente desquiciado, un tipo que se llamaba Nathan Gale, o Nathan Gale, entró con una beretta, con la pistola. Yo no sé mucho de armas, ni me interesa, obviamente. Y empezó a disparar y bueno, directamente fue a Dimebag, supuestamente porque este desequilibrado decía que Dimebag fue el responsable de la disolución de Pantera. El tipo estaba alterado psíquicamente, obvio, y le atribuía toda la responsabilidad a Dimebag y se separaron porque ya no daba más para seguir en ese momento. Bueno, Dimebag murió en el acto, también murió un fan, un chico que estaba como parte del público, y bueno, lo alcanzaron el tipo este también lo alcanzó un policía que estaba como seguridad, a Nathan Gale, y bueno, a los 25 años quedó también liquidado, pero dejó eso, o sea, un acto tan que uno no piensa. Fue una noticia que realmente a mí me impactó porque Pantera es una banda que a mí me gusta mucho, y bueno, Dimebag era, bueno, esa forma de tocar la guitarra, tremendo. La historia del heavy metal, siempre lo nombro cuando hablo de bandas pesadas, Andrew O'Neill. Y en este libro, pero recomiendo absolutamente, dice Andrew, los hermanos Abbott, Vinnie Paul y Dimebag, crearon Damage Plan, como se pronuncia, Damage Plan, y sacaron su primer disco en febrero de 2004, no hacía un año que habían sacado el disco. En diciembre de ese año mataron de un disparo a Dimebag mientras tocaban un concierto con la banda Damage Plan. Al parecer, su asesino, Nathan Gale, de 25 años, era esquizofrénico. Mató a 3 personas más e hirió a otras 2 antes de ser abatido por la policía. Y acá hay una apreciación personal de Andrew O'Neill que es muy interesante sobre Dimebag. Entre los muchos héroes que hemos perdido a lo largo de los años, Cliff Burton, Ronnie James Dio, Jeff Hanneman, Dimebag era quizás el más cercano, el más parecido a nosotros, un amigo casi. Dime era la monda. La monda para los españoles es lo extraordinario. Dime era la monda, era lo más. Es paradójico que se suele decir de alguien que acaba de palmarla, de fallecer, que estaba lleno de vida, pero en este caso era realmente así.
Era genio y figura, parecía amable y generoso y tengo la sensación de que nos habríamos llevado muy bien. Parte del legado de Pantera es una serie de videos caseros que mis colegas y yo vimos miles de veces de adolescentes. Bueno, esta apreciación que hace precisamente Andrew O'Neill me parece muy interesante porque era un tipo muy común. ¿En qué sentido? Que no era un divo, alguien que... Era un tipo que vos te lo podías encontrar en el bar tomando una cerveza, te ponías a charlar, Dimebag, un tipo muy sencillo y muy carismático a la vez. Este señor, esta Madhouse, bueno, tiene acá un tatuaje de Kiss. De hecho, mi amiga Jane creo que me contó, le mando un saludo, fanática de Kiss, que cuando se enteraron de esto los Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, que entre muchas cosas que sacan de merchandising hacen también ataúdes, enviaron justamente un ataúd para que se pudiera llevar a cabo el sepelio, el funeral de Dimebag, que era un fanático de Kiss. Siempre lo dijo y acá, si no me equivoco, este es Paul Stanley, el que tiene ahí tenía tatuado en el pecho. Pero bueno, una fecha que une a tres, para mí, grandes íconos de la música universal. Jim Morrison, John Lennon y Dimebag Darrell. Bueno, preguntar por canciones de cada uno de ellos son muchas, estaría bueno que comenten, o cómo los marcó, o bueno, en el caso de cómo los tomó la partida de Lennon y Dimebag, si lo recuerda. La partida de Lennon, yo me acuerdo que tenía 8 años recién cumplido, estaba en la pileta Pelo Pincho en la casa de mis abuelos maternos en Santo Tomé, y mi madrina estaba escuchando la radio y quedó, y bueno, tengo esa imagen. Y de Dimebag, estando en Rock and Pop 2004 con mi querido amigo y gran maestro Ramiro Reláñez, y ahí recuerdo enterarme de lo que sucedió, que fue tremendo. Y bueno, Jim Morrison, cuando falleció yo ni había nacido, pero a través de, fundamentalmente de mis viejos, que les gusta mucho The Doors. También fue muy importante, aunque parezca loco, la película de Oliver Stone, que me pareció muy buena, con Val Kilmer, que hace una gran interpretación. Bueno, fue criticada, como pasa con algunas películas, pero también fue interesante y se dio como una especie de revival, entre comillas. Los Doors no necesitaban de eso porque siempre van a ser eternos, obviamente. Pero bueno, me gustaría que me comentes ¿cuál de estos tres artistas te marcó más? ¿En qué te marcaron? ¿Qué canciones, sigo con la palabra, marcaron de Pantera, de Lennon, de los Doors? Y bueno, comentario, me gusta, y ya que estás, suscribite, que no cuesta nada y será agradecido eternamente. Pero ¿sabías que el 8 de diciembre une de alguna manera a Jim Morrison, John Lennon y Dimebag Darrell de Pantera? ¿Lo sabías?